Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristina Puente y el día de hoy quiero hablarles acerca de la múltiple utilización de la historia. ¿Para qué sirve la historia? Esta es una pregunta muy difícil de responder porque existe una infinidad de respuestas y estas dependen de a quién se cuestione. Existen personas que consideran que la historia no sirve para nada o no tiene una finalidad y existen quienes creen que la historia pues es útil principalmente para no repetir los mismos errores que alguien ya cometió en el pasado. Y de ahí surgió una frase, una cita del texto Historia para qué, que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Voy a comenzar por la historia anticuaria. La historia anticuaria es comúnmente comparada con cuentos infantiles por ser comúnmente narrativa y apreciar detalles como el tiempo, como el lugar o como anécdotas. Y sobre todo porque esta narración se involucra mucho con los sentimientos e incluso puede llegar a despertar sentimientos en el lector. Cito nuevamente a Luis González cuando se refiere a la historia anticuaria, diciendo, por regla general, escoge los hechos que afectan al corazón, que caen en la categoría de emotivos o poéticos. La historia crítica se encarga de relatos acerca de injusticias, de los sucesos que tienen que criticarse o entenderse para después encontrar lo negativo y explicar por qué. Se busca, como dice Luis González, atacar las raíces y se consigue mirando los sucesos desde un ángulo distinto y con una perspectiva crítica. Para hacer más comprensible este tema acerca de la historia crítica, me gustaría leerles una comparación que hace Luis González en el texto Historia para qué, en el que nos habla acerca de la historia crítica y anticuaria con semejanza a unas novelas. Entonces dice, si la historia anticuaria se asemeja a romances y corridos, la historia crítica parece medio hermana de la novela política. Descubre cadáveres y persigue delincuentes. La historia de bronce. La historia de bronce es una historia muy interesante, considero que es la más conocida, y esto porque es la historia que nos explica acontecimientos que deben ser celebrados o que se conmemoran anualmente, o los que deben ser recordados también y que se ven como un hecho histórico, algo que marcó una etapa, algo que distingue pues en sí este tipo de acontecimientos y que nos hace celebrarlos cada año en las diversas organizaciones. Y pues esta explica acontecimientos, como decía, que deben ser recordados, que son importantes o que son dignos de celebración o representación. Y pues generalmente esas celebraciones o representaciones son celebradas por ciertas organizaciones como lo es las fiestas patrias que las organiza pues el municipio, los gobiernos, los cultos religiosos o las instituciones. Y pues este tipo de historia se nos hace ver a los personajes como un ejemplo, como dignos de respeto, de aprecio, de admiración y pues verlos más que nada como personajes que son dignos de representación anual para celebrar. Incluso también se consideran los santos, pues en el caso de los cultos religiosos. Y pues como menciona Luis González, esta historia es más o menos la que vemos en la escuela también o en los catecismos en el caso de la historia religiosa de bronce. Y pues como dice Luis González, con la que se alecciona al hombre. Y pues finalmente la historia científica, que es la historia que busca encontrar veracidad en la historia, la relación o que tienen los hechos o la regularidad entre ellos. Y pues como menciona el texto, los hechos históricos no son refractarios al estudio científico. La generalidad formulada a la ciencia de la historia probablemente nunca llegarán a ser tan precisas y tan altamente probables como las de las ciencias físicas, pero esto no es ninguna razón para no buscarlas. Y pues sí, la historia científica se encarga de eso, de encontrar pues pruebas más concretas o una relación entre cada uno de los hechos para confirmar que esta información pues sea real. Y generalmente la historia científica describe sucesos acerca de economía, que pues es lo más científico que pueden encontrar,
que porque la economía, los elementos de la economía se pueden contar, se pueden enumerar, se les puede dar un valor y un peso y sobre todo pues se pueden cuantificar, que es lo que busca este tipo de historia científica, que es más como una de las ciencias sociales que sociología, economía, etcétera.